Buenas tardes, amigo energético, yo soy Borja Pérez del canal de Suelo Profesional y en el día de hoy vamos a continuar hablando de los microinversores, ya que es una tecnología muy interesante y que te permite llevar el rendimiento y la producción de tu instalación fotovoltaica al siguiente nivel. Pues bien, justo hoy vamos a centrarnos en los microinversores de la marca AP System y vamos a analizar primero cuáles son sus características principales y luego entraremos en detalle al datasheet para analizar punto por punto cuál es su potencia, cuál es su rango de tensión, cuántos paneles fotovoltaicos admiten, cuántos seguidores de MPPT tienen y todo eso lo analizaremos en detalle en el datasheet. Dicho esto, no me enrollo más con la introducción y vamos con el vídeo. Como ya sabrás de otros vídeos del canal, el microinversor es un dispositivo que te permite optimizar la producción de tu instalación fotovoltaica. Y eso se hace gracias a que cada uno de estos dispositivos se conecta a un panel fotovoltaico de forma individualizada. De esta forma o de esta manera lo que vamos a hacer es optimizar y maximizar la producción de cada panel, de cada uno de esos módulos de forma independiente. Y es un poco lo que vamos a explicar y analizaremos cómo lo podemos conseguir con los microinversores de la marca AP System. Eso sí, aquí vamos a hacer un inciso y es que los microinversores de la marca AP System tienen algo diferencial con respecto a otros microinversores que puedes encontrar en el mercado. Y es que estos microinversores se pueden conectar a más de un panel fotovoltaico, con lo cual vas a poder reducir en la inversión inicial. Pero todavía no vamos a entrar en este aspecto, eso lo comentaremos un poco luego. Un poco por entrar y recordar de forma muy breve y de forma muy rápida qué son los microinversores. Al final, el microinversor tiene la misma funcionalidad que un inversor tradicional, que es transformar la corriente continua generada por los paneles solares a partir de la radiación solar y transformarla en corriente alterna para poder alimentarla a tu vivienda. La principal diferencia entre un microinversor y un inversor string es que en el inversor string conectaríamos todo el array fotovoltaico, todo el conjunto de módulos, mientras que en el microinversor conectaríamos un panel fotovoltaico por microinversor. O en el caso, por ejemplo, de los microinversores de AP System, que son los que vamos a centrar en el vídeo de hoy, también podríamos conectar dos. Pero ahí estarían las características principales. Luego también mencionaré un poco, recordando el último vídeo que vimos, que también presentan ventajas muy interesantes, como es el mejor comportamiento ante sombras, que te permite individualizar el comportamiento de cada panel y hacer que el impacto de una sombra no te repercuta sobre el total de la instalación. Luego también mencionar que reduce al mínimo las pérdidas por mismatch. Las pérdidas por mismatch, como comentábamos en el último vídeo, son esas pérdidas que se asocian a pérdidas eléctricas por conectar paneles fotovoltaicos que no tienen exactamente las mismas características. Y aunque sí que las tengan, como en cada panel fotovoltaico le incide una radiación y está trabajando a una temperatura ligeramente distinta, esto sí que puede repercutir en que se produzcan esas pérdidas por mismatch. Incluso también en instalaciones fotovoltaicas donde tienes paneles fotovoltaicos en varias cubiertas con inclinaciones y orientaciones distintas. Con los microinversores reduces prácticamente a cero o reduces totalmente a cero las pérdidas por mismatch, por lo cual presenta una gran cantidad de ventajas que no queremos volver a repetir porque te las comentábamos ya en el vídeo que hablamos de los microinversores de Enphase, pero que son muy interesantes. Dicho lo cual, en este vídeo queremos centrarnos específicamente en el de AP System. Vamos a centrarnos inicialmente en la gama de productos de S3, que es una gama de productos muy interesante de la cual vamos a analizar a continuación cuáles son las características técnicas más destacadas. Entre los microinversores disponibles por la marca AP System vamos a destacar principalmente la gama de productos de S3, que es una gama de productos de microinversores muy interesante donde vamos a hablar principalmente de tres modelos que pueden ir desde potencias desde los 880 vatios hasta los 660 vatios. Y si te fijas son potencias bastante altas y esto es principalmente porque entre sus características técnicas principales es que este tipo de microinversores en concreto son capaces de conectarse hasta dos módulos, es decir, podríamos conectar dos módulos por microinversor. Luego también analizaremos el QT2, que es un microinversor también de la misma marca, pero que permite hasta 4 paneles fotovoltaicos, lo cual es una auténtica pasada. Pero si nos centramos primero en la gama de productos de S3 y destacamos cuáles son sus características técnicas, podemos destacar principalmente las siguientes. La primera y más interesante, para mí más interesante de todas, es que tiene dos MPPTs. Estamos hablando de un microinversor que se puede conectar a dos paneles fotovoltaicos y que encima puede controlar el punto de máxima potencia de cada uno de esos dos paneles fotovoltaicos de forma independiente. Con lo cual, si por ejemplo analizamos el caso de una instalación fotovoltaica de 10 paneles, si estuviéramos trabajando con microinversores de otras marcas, necesitaríamos 10 microinversores. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos los microinversores de la marca o de la gama de productos de S3 de AP System, únicamente vamos a necesitar 5. ¿Por qué? Porque cada uno de esos microinversores es capaz de controlar dos paneles fotovoltaicos y encima lo hace controlando el punto de máxima potencia de cada uno de ellos de forma independiente, con lo cual maximizamos también producción y minimizamos o reducimos el coste
de lo que viene siendo la electrónica de potencia. Una segunda característica técnica también muy interesante es que tienen un diseño muy compacto y muy ligero, de apenas 2,7 kilos, 3 kilos aproximadamente. Es un peso muy liviano y además ese diseño compacto les permite tener un grado de protección IP67, lo cual significa que no hay ninguna posibilidad que entre ninguna partícula de polvo ni de agua, lo que lo hace perfecto para instalaciones fotovoltaicas a la intemperie. Y dado que este tipo de microinversores se instala justo en la parte trasera del panel fotovoltaico o en la propia estructura donde van a instalarse los paneles y va a estar a la intemperie, es muy importante que sea totalmente estanco, como lo es en concreto este microinversor. La tercera característica técnica a destacar es que posee un algoritmo de control conocido como RPC, que es Reactive Power Control, y que permite gestionar de forma óptima los picos de consumo reactiva de la propia instalación de la propia vivienda, con el objetivo de maximizar la producción de potencia activa y así de esta forma también maximizar el ahorro energético y el ahorro en la factura de la luz. Ahora sí, una vez hemos analizado los aspectos técnicos más importantes y más destacados, vamos a irnos a la ficha técnica de esta gama de productos TS3 y vamos a analizar punto por punto cuál es la potencia de cada uno de estos modelos, cuál es su tensión, cómo se conectan, características técnicas más detalladas que creo que va a ser muy útil y creo que va a ser muy importante para cuando vayas a hacer el dimensionado de tu instalación fotovoltaica puedas seleccionarlos correctamente. Dicho esto, no me enrollo más, cambiamos de pantalla y vamos ya al análisis en detalle de la ficha técnica de este microinversor AP System gama TS3. Ahora que ya hemos visto los puntos destacados del microinversor TS3, vamos a adentrarnos en el datasheet, en la ficha técnica y vamos a ir punto por punto viendo qué es lo más importante. Aquí nos hemos abierto la ficha técnica del DS3, el más potente microinversor dual, según lo mencionan desde AP System, que es un microinversor monofásico importante que no hemos comentado antes, para dos paneles fotovoltaicos, que tiene una potencia que puede, depende del modelo, puede ser de 730 VA, 880 VA o 960 VA, muy importante, dos MPPTs independientes, el control de potencia reactiva, IP67, luego además tenemos comunicación Zigbee y luego relé de protecciones y seguridad integrada, lo cual también es muy interesante. Aquí un poco tenemos las características destacadas que hemos comentado con anterioridad y ahora sí, aquí tenemos un punto muy interesante, es cómo se conecta. Aquí, como mencionábamos antes, este microinversor se puede conectar a dos paneles fotovoltaicos, con lo cual tendríamos dos paneles fotovoltaicos conectados al mismo microinversor. Cada una de estas entradas se controla de forma independiente, con lo cual tiene una gestión del punto de máxima potencia independiente por panel, lo que me va a permitir maximizar la producción, maximizar el ahorro energético, maximizar el ahorro en la factura de la luz, pero al mismo tiempo reducir la inversión inicial, porque tenemos la mitad de microinversores. Entre los modelos que tenemos destacados tenemos el DS3L, tenemos el DS3MA y el DS3H. En concreto, el DS3L se recomienda una potencia de panel fotovoltaico de entre 255 a 555 vatios de panel fotovoltaico, en el DS3 300 a 620 y en el DS3H de 330 a 660 vatios de potencia de panel. Con lo cual englobamos todos los paneles fotovoltaicos, tanto paneles fotovoltaicos para el mercado residencial como paneles fotovoltaicos para el mercado industrial. Estamos hablando que el tipo de panel más utilizado en residencial sería un panel de 400-450 vatios y industrial de 500-550 a 600 vatios, con lo cual vendrían englobados aquí bastante bien. Igual que el rango de tensión MPPT, que nos dice que es capaz de controlar rangos de tensiones MPPT de 28 voltios a 45 voltios, con lo cual prácticamente casi toda la gama de productos de paneles fotovoltaicos, por el tipo de tecnología que implementas, se situarían en este rango de aquí. Y luego el rango de tensión de operación entre 16 voltios y 60 voltios. 60 voltios es la tensión máxima del microinversor, que tendríamos que asegurarnos siempre que la tensión del panel fotovoltaico, la tensión VOC de circuito abierto a temperatura mínima del panel fotovoltaico que vayamos a utilizar esté por debajo de 60 voltios. Pero son rangos bastante amplios, con lo cual me permiten trabajar con cualquier tipo de panel. Luego además tenemos que la corriente máxima de entrada es elevadísima, es de 18 amperios en el caso del DS3L para cada entrada y en el caso del DS3H o el DS3MA 20 amperios para cada entrada, lo cual significa que tenemos 20 amperios para un panel fotovoltaico y 20 amperios para otro panel fotovoltaico, que está muy por debajo de los valores máximos. Incluso este modelo ya lo están diseñando y desarrollando para cuando salgan paneles fotovoltaicos en los próximos años que siga siendo válido, lo cual es muy interesante. Y luego lo mismo con la ISC máxima, nos van hasta 22,5 amperios con el DS3L por cada entrada y el DS3MA 25 amperios por cada entrada, lo cual es una auténtica locura. Potencia de salida máxima. Aquí estamos hablando ya de microinversores que dan una potencia importante. Estamos hablando de que pueden llegar hasta 960 voltiamperes con el caso del modelo DS3H y 730 voltiamperes con el caso del modelo DS3L. En el caso del modelo DS3MA estaríamos hablando de 880 voltiamperes. Con lo cual, una instalación, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si vamos con el modelo DS3H y nos sale que la potencia que necesitamos es de 4,5 kilovatios, con 4 de estos, o con 4 prácticamente, 4 de estos, sería más que suficiente, con 4 microinversores, con lo cual
Por un lado, reducimos la inversión con respecto a una instalación de microinversores típica, pero por otro lado también maximizamos la producción y la optimización del sistema con respecto a una instalación con inversores string típica, con lo cual tenemos las ventajas de una cosa y las ventajas de la otra. En cuanto a tensión nominal, este es el monofásico, con lo cual tendríamos los 30 voltios monofásico, con un rango de más o menos 10% de tensión para poder trabajar correctamente de acuerdo al código de red. Bueno, aquí tenemos la corriente de salida, lo mismo tendríamos el rango de frecuencia también, y luego aquí que podemos trabajar entre un 0,8 reactiva inductiva o un 0,8 reactiva capacitiva, con lo cual también nos permite adecuarnos a las propias cargas de reactiva que tenga nuestra vivienda o la instalación industrial. Aquí también, muy importante, datos destacados de eficiencia, que creo que son muy relevantes. Estamos hablando de una eficiencia de un 97,3%, lo cual para un microinversor de este tamaño es altísima. Y ya eficiencia de gestión MPPT, estamos hablando de un 99,5%. Esto quiere decir que vamos a tener una precisión de seguimiento del punto de máxima potencia del 99,5%, lo cual es altísimo. Y un rendimiento general de microinversor de 97,3%. Estamos hablando de un microinversor con características muy elevadas para ser del tamaño que tiene, que es muy reducido. Aquí tenemos el tamaño, depende del modelo, es un tamaño u otro, pero estamos hablando de prácticamente nada, es muy pequeñito. 263 milímetros por 218 milímetros por 42,5 milímetros. Estamos hablando de algo muy pequeño. Y en cuanto a rangos de temperatura de trabajo, son rangos amplios, con lo cual podemos utilizar casi en cualquier entorno. En cuanto a peso, lo que comentamos al inicio es muy liviano, con lo cual también facilita mucho la instalación, ya que una misma persona únicamente puede instalarlo. Y luego ya que tendríamos un poco tipo de cable que se puede utilizar, el tipo de conector que es el MC4 habitual, y ya un poco características y toda la normativa que cumple este microinversor. En general, en este caso, por ejemplo, veis, cumple con la NTS, UNES y normativas españolas. En este caso estamos hablando de un microinversor muy interesante y de gama elevada a un precio muy razonable, con lo cual es una solución muy óptima. Aparte de este también, en Solo Profesional también comercializamos otro modelo de microinversor de la marca AP System, también muy interesante, que te permite conectar hasta 4 paneles fotovoltaicos y que vamos a ver ahora a continuación. En este caso, justo acabamos de abrirlo. Es un microinversor un poco más grande, de mayor tamaño, que tiene una potencia de salida de hasta 2 kVA, con lo cual es un microinversor, casi se podría decir inversor string, pero bueno, le han dado el nombre de microinversor. En este caso, lo interesante es que podríamos conectar hasta 4 paneles fotovoltaicos independientes y que tenemos una tensión de salida trifásica, con lo cual sería válido para instalaciones trifásicas. Si destacamos un poco sus características principales, es diseñado para instalaciones trifásicas, 4 entradas, en este caso es denominado QT2, no sé si lo he comentado, una potencia de salida de 2 kVA, de 2000 VA, relé de protección puede trabajar en distintos factores de potencia y 3 fases balanceadas, unas 3 fases balanceadas. Si nos vamos un poco al esquema de cómo iría instalado, veríamos que tendríamos un microinversor por cada 4 paneles fotovoltaicos, con lo cual, si quiero una instalación de 6 kVA, tendría que tener 3 de estos, cada uno tiene una potencia máxima de 2 kVA y cada uno de ellos conectados a 4 paneles fotovoltaicos de 500 vatios, con lo cual es una solución muy interesante. Si analizamos datos eléctricos, podemos hablar de que se pueden acoplar con paneles fotovoltaicos desde 315 vatios hasta 670 vatios, como podemos destacar aquí, con lo cual prácticamente cualquier panel fotovoltaico de mercado. Lo mismo cuando analizamos tensión de máxima potencia, que me permite adecuar cualquier panel fotovoltaico de mercado, y lo mismo cuando analizamos la tensión máxima y mínima. Prácticamente equivaldría a cualquier panel fotovoltaico que puedas encontrar en el mercado. Luego también interesante, tiene 4 entradas, cada entrada con su gestión del punto de máxima potencia de forma independiente, y cada una de estas entradas puede tener una corriente máxima de 20 amperios, con lo cual es muy interesante. Justo un poco yendo de la mano de antes, o sea, se puede acoplar a cualquier panel fotovoltaico. En cuanto a datos de salida, estamos hablando de un microinversor de 2 kVA, ya es una potencia bastante elevada, con lo cual con 2 microinversores o 3 microinversores, con 3 microinversores por ejemplo, puedes llegar a una potencia ya de salida de 6 kVA. Y si ya te vas, por ejemplo, si quieres una instalación fotovoltaica de 10 kilovatios, con 5 serían suficientes, con lo cual ya estamos hablando de una solución interesante, ya un poco de mayor tamaño. Tensión de salida, tensión trifásica 400 voltios, con un rango de tensión ajustable en un más o menos 10%. Aquí tendríamos la corriente de salida, rango de frecuencia de trabajo, eficiencia, que también es muy elevada, eficiencia máxima del 97% y 99,5% en gestión de MPPT. En cuanto a tamaño, es un poco más grande que el anterior que hemos visto, pero no mucho más grande, o sea, también mantiene un tamaño bastante reducido. Y en cuanto al peso, estamos hablando de únicamente 5 kilogramos, o sea, con lo cual también bastante liviano, o sea, se puede manejar perfectamente por una única persona. Y luego, el grado de protección IP67 y convección natural. No tiene ventilación, con lo cual a nivel sonoro es totalmente silencioso.
mismas normativas y aquí tenemos un poco más datos interesantes. ¿Qué te ha parecido esta gama de microinversores? Sin duda es una opción muy interesante y que te ofrecemos dentro de nuestro catálogo de productos en Solo Profesional. Si quieres, como te mostramos justo en pantalla, tenemos aquí el catálogo online en línea para que puedas chequear qué productos te pueden interesar. Tenemos microinversores como el de Ape System o el de Enphase, pero también tenemos inversores tradicionales si todavía sigue siendo de los que prefiero un inversor string convencional. Pero bueno, es un poco tu lección. También no dudes en preguntarnos si tienes cualquier tipo de dudas. Desde Solo Profesional te podemos aconsejar y te podemos ayudar, porque luego también es muy importante que quizá depende del tipo de instalación te podamos dar una recomendación u otra. Sin duda, puedes preguntarnos lo que necesites, ya bien sea a través de la cajita de comentarios justo aquí abajo o ya bien sea por correo. Dicho esto, no me enrollo más, finalizamos por aquí el vídeo, dale un buen like si te ha gustado y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Finalizamos por aquí y nos vemos la semana que viene.